Saludos, alumnos del Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar acerca de materia y energía. Coloca entre paréntesis F si la propiedad es físico o Q si es química. Dice ahí el primer apartado, densidad del gas es un proceso físico. Punto de ignición del alcohol es un proceso químico. Ya, me olvidaba. ¿Cuál es la diferencia entre proceso químico y proceso físico? En un proceso físico, la materia no cambia. Por ejemplo, una hoja de papel. Esta hoja de papel yo la corto, a sufrir un proceso de divisibilidad, sigue siendo papel en partes, pero sigue siendo papel. Cambia en un proceso químico, si fuese papel yo la quemo, combustiona, se hace cenizas, deja de ser papel para convertirse en otro compuesto. Entonces, esta es la diferencia entre el proceso físico, no se altera su estructura química, y en un proceso químico sí. Continuando, punto de ignición del alcohol. Ignición es la combustión. Si se quema el alcohol, obviamente deja de ser alcohol, por eso es un proceso químico. Combustión de la gasolina, de igual manera, es un proceso químico. Viscosidad del aceite es un proceso físico, ya que la viscosidad simplemente es la paralización del movimiento parcialmente. O sea, su movimiento es muy lento, retardado. Es un proceso físico. Tensión superficial del mercurio. De igual manera es un proceso físico, ya que si se va esta tensión sigue siendo mercurio. Dureza del diamante es un proceso físico, ya que la dureza del diamante puede partirse este diamante, puede fraccionarse, puede dejar de tener, pero sigue siendo diamante. Presión del vapor de agua. Es un proceso físico porque por más que el agua se transforme en hielo o en gas, sigue siendo agua. No cambia, no se le añade y no se le quita nada. Energía de ionización del cobre, de igual manera, es un proceso físico. Energía de ionización o el proceso eléctrico mediante el cual el cobre tiene la atracción de atraer o repeler, es un proceso físico porque sigue siendo cobre. Valencia del cobre, del cloro, puede cambiar, la valencia del cloro puede ser 1, 3, 5 y 7, positivo y negativo, pero sigue siendo cloro. Solubilidad de la sal en agua, ahí sí es un proceso químico, porque el agua cuando se le añade sal al agua, cambia, ya no es sal, sino es agua salada, la cual se le añade átomos de hidrógeno, oxígeno, esta sal cambia. Identifica si es elemento E, si es un compuesto C, mezcla homogénea, MHO y mezcla heterogénea. Un elemento es aquel que no está unido a ningún otro tipo de elemento. Un compuesto es aquel que está unido en dos elementos o más. Una mezcla homogénea es la que generalmente está en los líquidos. Por ejemplo, agua con azúcar, agua con sal, se combinan perfectamente, es una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea es aquella que no se puede llegar a combinar, como por ejemplo agua con un pedazo de roca, ¿no? Un trozo de roca, tú pones en un vaso, lo pueden ocupar el mismo espacio y la roca puede estar dentro, pero no se combina. Es heterogéneo, también el agua con el aceite, no se llega a combinar. Vamos a ver los siguientes apartados e identificar estos cuatro características dentro de estos apartados. Óxido de calcio, C, que es un compuesto porque el calcio y el oxígeno son dos elementos. El bronce es un compuesto porque el bronce está compuesto de varios elementos. Leche de magnesia es una mezcla homogénea porque esta leche de magnesia es líquida y se llega a combinar con el magnesio y otros compuestos más. Tungsteno es un elemento solo único. El acero es un compuesto porque tiene hierro y carbono, entonces ya tiene más de un elemento. El ácido clorhídrico de igual manera es un compuesto, ya que este ácido contiene más de un elemento químico, tiene el cloro y el hidrógeno. Luego tenemos la pólvora, que es un compuesto porque tiene más de 3 elementos químicos dentro de su estructura. El diamante es solamente un elemento porque el diamante deriva del carbón, no se une a otros elementos. El molibdeno es un elemento único. La calcita, derivado del calcio, ya se une a otros elementos químicos para formar la calcita, por eso es un compuesto. El latón de igual manera es un compuesto, ya que el latón deriva del hierro y junto con otros elementos químicos más. Un jugo surtido es una mezcla homogénea porque se licúa y se une todos perfectamente. El oro es un elemento, la naftalina es un compuesto ya que tiene más de un elemento dentro de su estructura, y el vinagre, que es una mezcla homogénea porque se combina perfectamente con otros compuestos químicos. El cloruro de sodio es un compuesto, tiene cloro y sodio, conocido también como sal. Ensalada de fruta es una mezcla heterogénea, ya que puede estar en un recipiente, pero un trozo de plátano no se junta con un trozo de papaya, de naranja, o de manzana. Por eso es una mezcla heterogénea. Ácido muriático es un compuesto, está compuesto de hidrógeno y cloro.
El agua potable es una mezcla homogénea, ya que el agua no es agua pura, ya que es un agua procesada. Entonces ya es una mezcla de algo. La pirita de igual manera es un compuesto, ya que tiene más de dos elementos dentro de su estructura. El sulfato de sodio de igual manera tiene sodio, tiene azufre, es un compuesto. El ozono es un compuesto, ya que tiene más de un átomo del mismo elemento, ya pasado por procesos físicos, dado que es ozono o 3. Agua oxigenada de igual manera tiene más átomos de oxígeno dentro del compuesto común del agua H2O, tiene su fórmula química es H2O2. Y por último tenemos el petróleo crudo, que es una mezcla homogénea, combina perfectamente para luego poder usar sus derivados. Completa el siguiente cuadro sobre los cambios de estado de la materia. Bueno, conocemos los cambios de estado de la materia como sólido, líquido y gaseoso. Pero estos tres estados fundamentales que conocemos, y aparte de los otros dos que por ahí se mencionan, esos tres estados cambian de uno a otro y viceversa, los cuales se denominan sublimación inversa, cuando pasa de gas a sólido, vaporización de líquido a gas, licuación o condensación de gas a líquido, solidificación de líquido a sólido, vaporización de líquido a gas, sólido a líquido, fusión, y sólido a gas, sublimación directa. En los ejemplos que tú puedes ver en la parte izquierda, en los cuadros anaranjados, puedes ver algunos ejemplos de ellos. Uno de los ejemplos más conocidos es el primero, formación de hielo seco. ¿El hielo seco qué es? Es dióxido de carbono CO2, que es un gas que rápidamente pasa a sólido. Y tú lo ves seguramente este proceso de cambio de fase cuando estamos en verano, en época de calor, seguramente te habrás sentido la necesidad de comer un helado. Pues estos heladeros utilizan un sistema el cual refrigera estos helados, ¿no? Pero ¿qué utilizan? Este hielo seco. ¿Hielo seco qué es? Es gas congelado. Pero al momento de descongelarse, como es un gas, al momento de sublimarse, no se convierte en agua, porque es gas congelado. Es por eso que este hielo seco es muy usado por ese tipo de heladeros que van en triciclo. Este CO2, ¿ya? Si no me quieren, pueden preguntarle a un heladero cómo hace para mantenerlo frío, ya que no ven ahí que se inunda o empieza a gotear, porque no utilizan hielo, no hielo común de agua, sino hielo seco de CO2. Luego tenemos otros ejemplos como poner a hervir agua, algo común cuando te preparas un té, un café, una manzanilla, algo caliente, ¿no? Para tomar en invierno. Luego tenemos formación de las lluvias, algún fenómeno natural que ocurre aquí. Una lluvia aquí en Lima no es como el de la sierra, ¿no? Llueve a cántaros, llueve constantemente, hasta días, ¿no? Acá es por horas nada más. Luego tenemos la preparación de adoquines o helados, que es cuando la materia que está en estado líquido pasa a sólido, se llama solidificación. Luego tenemos el gas que se encuentra en los encendedores. Este gas, que lo vemos en forma líquida al momento de combustionar, se transforma en gaseoso. Se conoce como vaporización. Luego tenemos derretir hielo, fundir metales, cuando pasa de sólido a líquido. Se le denomina fusión. En el primer caso de derretimiento de hielo es por efecto de la temperatura ambiental, el hielo se derrite, pero en el caso de fundir metales se le tiene que someter a temperaturas elevadas. Luego tenemos el olor emanado por la naftalina, esas bolitas blancas que quizás nuestros padres utilizan para poder para evitar que la polilla, ¿no? Se coma la tela. Eso lo espanta, ese olor. Entonces ese tipo de fenómeno se denomina sublimación directa, es cuando pasa de sólido a gas. Coloco entre los paréntesis F si es una transformación química y Q si es química, F si es física, Q si es química y N si es nuclear. Tenemos ahí combustión de la gasolina, químico, porque deja de ser gasolina. Catabolismo de las enzimas, físico, ya que este catabolismo no deja de ser la estructura la cual utiliza los elementos químicos que utiliza. Solamente pasa de un estado a otro. Disolver la sal en agua, químico porque deja de ser sal para convertirse en agua salada. Pulsera de oro de 18 quilates es físico porque sigue siendo oro, por más que se transforme en cadena, en brazalete, en reloj, etcétera. Fermentación del ajor es químico porque pasa de un estado de lo que era, cambia su química para producir moléculas de alcohol y ya no es lo que era inicialmente.
Liberación de energía del sistema de energía del Sol. Este sí es un proceso nuclear, ya que para poder liberar energía del Sol se producen reacciones en cadenas nucleares, las cuales llegan a nuestra atmósfera en forma de rayos solares. Luego tenemos la fotosíntesis, que es un proceso químico por el cual las plantas transforman la luz solar en energía química o glucosa. Luego tenemos la fisión del uranio, de igual manera es un proceso nuclear, ya que el uranio pasa por una serie de procesos en el cual el núcleo de despliega radiación y este uranio sufre una serie de procesos, las cuales el residuo final es desechos radioactivos que causan daño al medio ambiente. Luego tenemos la fusión del hidrógeno, que también es nuclear. Se dan generalmente en núcleos de soles o estrellas, lo que habíamos hablado acerca de la liberación de energía del sol. Y por último tenemos la fusión de la parafina de una vela. La fusión de la parafina es un proceso físico, ya que esta parafina que se encuentra en la vela sigue siendo parafina, por más que se derrita, ¿no? Sigue siendo. Ejemplos de conversión de energía. Tenemos ahí un pequeño problema. Dice, cuando 100 gramos de plutonio sufre una fisión nuclear, se liberan 18 por 10 a la 20ª ergios de energía al medio ambiente. Calcular la masa que no ha reaccionado en la explosión. Bueno, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. La masa reactante es igual a los ergios o energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula tú lo vas a poder observar en tu libro, en la parte teórica. Ahora, utilizando esta fórmula, te dice cuál es esta masa la cual se ha liberado, no lo sabemos. La vamos a representar por letra M. M es igual a 18 por la 10 a la 20ª ergios, que es la energía que se ha liberado del medio ambiente, sobre la velocidad de la luz elevado al cuadrado, que es 9 por 10 a la 20ª centímetros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Operando, simplificamos 10 a la 20ª de ambos términos, de ergios y tanto de la velocidad de la luz, y ambos términos lo simplificamos y tendríamos que la masa es igual a 2 gramos, o sea, la masa que se ha liberado es de 2 gramos. Entonces tenemos la siguiente fórmula, la cual propone el libro, que es M, la masa que no reacciona, es igual a la masa inicial menos la masa que ha reaccionado. La masa inicial es 100 gramos menos 2 gramos que ha reaccionado, en total tenemos 98 gramos, las cuales es la masa resultante. Segundo ejemplo, el mismo caso, no, este es un poco diferente. Aquí te piden hallar el elemento o la energía la cual se ha utilizado. En este caso nos dan en el ejemplo, si durante una explosión termonuclear se consumió 7,2 gramos de plutonio, ¿qué energía en joules se liberó? Dato, un joule es igual a 10 a la séptima ergios. Esta misma fórmula, este mismo dijo de equivalencia está en su libro. Utilizando la fórmula que ya conocemos, la vamos a cambiar para hallar la energía que se ha utilizado en esta explosión. Tenemos que es igual a 7,2 ergios centímetros cuadrados sobre centímetros al cuadrado por la velocidad de la luz c al cuadrado. Operando centímetros con centímetros se van. Tenemos que nos queda ergios, 7,2 por 9 a la 10 a la 20ª es 64,8 por 10 a la 20ª. Ahora, un joule es igual a 10 a la 7 ergios. Usamos la regla de 3 simple, donde los equivalencias de un joule es igual a ergios. X es igual a 64,8 por 10 a la 20ª ergios en forma de aspa, y tendríamos la siguiente ecuación: X es igual a 64,8 por 10 a la 20ª ergios joule, ya, porque X tiene joule ahí, el 1 joule, sobre 10 a la séptima ergios con ergios se van. Nos quedarían joules y las potencias y la fracción. Tenemos ahí entonces 74,8 por 10 a la 20ª por 10 a la menos 7. ¿Por qué? Porque 10 a la séptima que estaba arriba, cuando cambia de posición, cambia con el signo cambiado, 10 a la menos 7. Como tiene la misma base de 10, se van a restar. Misma base de 10, 20 menos 7, 13. 74,8 por 10 a la 13ª joule es la energía que se ha liberado. Muy bien, tenemos otro ejemplo de conversión de energía. La energía en joule que se libera para la desintegración total de 500 gramos de plutonio 6. Ahí tenemos la misma fórmula, y como queremos hallar la energía, la he modificado. Entonces diremos que E, la energía, es igual a 500 ergios sobre centímetros cuadrados por 9 por 10 a la 20ª centímetros cuadrados sobre centímetros cuadrados. Se eliminan los dos, nos quedarían 500 por
9 y por 10 a la 20ª. ¿Cuánto sería esto? 500 por 9 serían 4500. Pero expresando la notación científica, esos 4500 vamos a correr la coma 3 veces y vamos a añadir a la base 10 esos 3, los cuales le hemos quitado. Entonces sería 4,5 por 10 a la 23ª. Usamos la misma regla, la regla de 3 simple, un joule es igual a 10 a la séptima ergios, que es igual, x es igual a 4,5 por 10 a la 23ª ergios, x es igual a 4,5 por 10 a la 23 ergios joule, sobre 10 a la séptima ergios, se eliminan ergios con ergios, como puedes observar. Y por último tendríamos que x es igual a 4,5 por 10 a la 23ª por 10 a la menos 7, porque hemos subido este 10 a la séptima joules. Finalmente tendríamos que el valor de x es igual a 4,5 por 10 a la 16ª joules. Esa es la energía que se ha liberado. Este es el tema de la segunda semana. Tema número 2. Teoría atómica. Había estado hablando del tema de la primera semana porque no habíamos visto algunos puntos clave para que puedan resolver la parte de la tarea para la casa y actividades en clase. Vamos. Marco teórico. Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor está compuesto de diversos materiales. Claro, todo lo que nosotros podemos llegar a observar, tanto una piedra, una roca, el aire, tiene elementos químicos los cuales la componen. Conceptos filosóficos. A través del tiempo han habido muchos filósofos los cuales han tratado de explicar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Tales, por ejemplo, esos filósofos, los que están mencionados a continuación, tenemos a Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Empedocles, Aristóteles y Leucipo. Estos filósofos han tratado de explicar muchos de los fenómenos que vemos a continuación, lo que hemos visto, como por ejemplo la lluvia, etcétera. Tales de Mileto, por ejemplo, propone acerca del agua, habla mucho acerca del agua, lo de lluvia, cómo se condensa, ha tratado de dar una explicación de ello. Luego Anaxímenes hablaba acerca del aire, cómo se comporta, cómo cambia su temperatura abruptamente, y ha dado muchas características, todo en base a la observación a partir del método científico. Heráclito propuso el fuego, habla acerca de las características del fuego, cómo se da, cómo se propaga. Empedocles habló acerca de la tierra, habló acerca de la materia, habló de que la vida estaba compuesta de 4 elementos básicos que eran necesarios para que subsista la vida, como por ejemplo el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y combinados estos, la vida era posible. Luego tendríamos a Aristóteles. Aristóteles que puso la teoría atómica, lo que propuso algunos criterios de la teoría atómica. También propuso acerca de cómo se daban los procesos físicos y químicos en la Tierra, como el fuego, ¿cómo se llama? Al estar expuesto en la Tierra producía sequedad, el calor, en el aire pues era humedad, o el frío cuando descendía las temperaturas. Y por último tenemos a Leucipo, que trabajó junto a Demócrito, los cuales propusieron que la materia estaba compuesta por partículas discretas e indivisibles. Claro, a pesar de que no tenían un microscopio, ellos podían saber que esta materia tenía o estaba divisible o tenía una parte mínima. Modelos atómicos. El modelo atómico de John Dalton. El modelo atómico de John Dalton, como tú puedes observar, indicaba que tenía un núcleo, o sea, la partícula mínima pues, de la materia, que es el átomo. Tenía un protón, tenía un neutrón y tenía electrones los cuales estaban orbitando alrededor de él. Ahora, John Dalton también propuso que tanto los elementos tenían igual tamaño, igual de masa y otras propiedades, dado que no podían observar, solamente dar conjeturas acerca de lo que era un átomo. Podían decir que todos los átomos, tanto de un carbono, de un hidrógeno, de un oxígeno, eran iguales. Pero en la actualidad sabemos que no, que los átomos se diferencian por las capas y niveles de energía. Vamos a ver el segundo modelo de Thomson,
que este modelo de Thomson tiene un nombre en particular, se le llama el budín de pasas, en el cual el núcleo atómico era una esfera redonda y en la cual se podía observar los electrones que estaban pegados a este núcleo. Era un modelo que él propuso en base de ideas, en base de hipótesis. En la actualidad sabemos que no es así, que los electrones no están pegados al núcleo, sino están orbitando. Los siguientes modelos son el modelo de Ernest Rutherford y Niels Bohr. El modelo de Rutherford indicaba que estos átomos, que el átomo tenía o se parecía bastante al sistema planetario solar, donde en el núcleo, en este caso sería nuestro Sol, y que los planetas vendrían a ser los electrones que están orbitando. Esto no estaba de todo mal, estaba muy bien hasta esa época. Las conjeturas que tenía Rutherford eran conjeturas viables, pero aún le faltaba descubrir los niveles de organización, cómo rotaban, cuántos niveles eran, pero había tenido un avance considerable. El modelo atómico, según Bohr, él llegó un poquito más allá de Rutherford. Él decía que los niveles de energía que se encuentran orbitando cada electrón, ¿ya?, tenían una onda en particular, y así como podían absorber energía, también podrían emitir energía. Así que cada vez que un electrón perdía su vida útil, otro le seguía, pero siempre se daba la misma figura para cada átomo de un elemento específico. El modelo atómico de Bohr y Sommerfeld y el modelo atómico actual. El modelo atómico de Bohr-Zimmermann formuló la existencia de los subniveles de energía y sostuvo también que los electrones, aparte de seguir órbitas circulares, también seguían por orbitales elípticos. Claro, así como puedes ver en la imagen, un electrón no tiene un patrón determinado, un patrón como un sistema solar, lo cual tiene un solo ritmo de movimiento. Se mueven de arriba hacia abajo, hacia los lados, los cuales tienen órbitas, no solamente como la de un sistema planetario solar, sino que se pueden mover hacia distintas formas, pero sin chocar entre sí. Y finalmente tenemos el modelo atómico actual, que está en la parte derecha, la cual puedes observar cómo estos electrones se mueven de un lado por otro sin salirse de su misma órbita. El mismo sistema que siguen, pero no se pasan de una órbita a otra. Clasificación de partículas. Tenemos las partículas subatómicas en leptones y hadrones. Entre los leptones tenemos el electrón, el neutrino y el muón. Entre los hadrones tenemos los bariones y los mesones. Entre los bariones tenemos el protón positivo, el neutrón negativo, el hiperón para lo que es el calor, el otro hiperón que es para sumas y otro tipo de uniones entre elementos químicos, y otro tipo de hiperón, la cual está presente siempre en las cargas nucleares. Luego tenemos los mesones pi y mesones k. Representación del núcleo. El núcleo de un elemento químico está representado en este caso por la letra E en este cuadrado anaranjado, donde A tiene la posición del lado superior izquierdo, Z, número atómico, está en la parte inferior izquierda. Esos van a ser los lados donde siempre se van a ubicar A y Z, número atómico y peso atómico. Un átomo neutro. ¿Qué es un átomo neutro? Un átomo neutro es aquel que tiene el mismo número de protones, el mismo número de electrones y el mismo número de Z. ¿Qué quiere decir? Si un elemento químico tiene 5 protones, quiere decir que también va a tener 5 electrones y su Z también va a ser 5. A es igual a Z más N. Esta fórmula es universal. Esta fórmula la van a ver toda la vida. Donde A, que es el peso atómico o el número de masa, va a ser igual al número atómico más N. La sumatoria de Z más N te va a dar como resultado A. Donde también se puede cambiar, esta fórmula algebraicamente se puede cambiar de lugar, donde podremos decir que N es igual a menos Z. Ejemplo, tenemos ahí el átomo de carbono. Este carbono tiene 12 de peso atómico o número de masa y tiene 6 de número atómico. Ahora, este 2 y 6, ¿qué nos indica? Que tiene 6 protones, 6 electrones y 6 de número de neutrones. ¿Por qué el número de neutrones es 6? Porque si aplicamos la fórmula de A es igual a Z más Z reemplazando A 12, Z 6, nos quedaría que A menos Z es igual a
6. Ejemplo de núcleos. Tenemos ahí el primer ejemplo. En un cierto átomo neutro, el número atómico es al de neutrones como 7 es a 8. Si el número másico es 75, hallar el número de neutrones. Tenemos el dato z, n en el cuadrado gris, zn es igual a 7k, 8k, a es igual a 75. Entonces diremos que 15k es igual a 75. K entonces va a ser igual a 75 sobre 15, despejando k es igual a 5. Reemplazando en lo que nos pide ahí el número de neutrones, n es igual a 8k. Reemplazando tenemos que n es igual a 40. Ejemplo número 2, dice ahí el núcleo del átomo de un elemento presenta 16 neutrones. Ahí el número de partículas positivas. Tenemos ahí un elemento químico E, no sabemos cuál es, pero fíjese que en la parte superior izquierda dice 3, entre paréntesis x menos 8. Esto representa A al peso atómico, el número de masa, y Z representa al X que está en la parte inferior izquierda. Tenemos tanto que N es igual a 16, entonces por lógica se diría que 3 por X menos 8, que es igual a ZX más 16. Operando en una operación de primer grado determinaríamos que X es igual a 20. Si X es igual a 20, entonces el número atómico P, o sea, protones y electrones, van a ser 20. Ejemplo 3. En un átomo neutro se cumple que A más Z más N sobre N es igual a 3. Y le piden hallar A menos Z más N sobre Z. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que convertirlo todo a una misma unidad para poder sumarlo o restarla. Vamos a convertirlo todo a Z. Ese hallar, ese A y ese N vamos a convertirla a Z. Entonces si tenemos esta fórmula, diremos entonces que A más Z más N es igual a 3N, ¿cierto? Este N que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué diremos? Que A es igual a Z más N, entonces el doble de A es igual al triple de Z. ¿Por qué? Porque Z más N es A. Si tenemos un Z más N es un A, entonces doble de A es igual a 3N. Ya tenemos la primera fórmula. Mediante esta fórmula vamos a hallar lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Si A es igual a Z más N, entonces lo podemos multiplicar por 2 a todos. Eso quiere decir que el doble de A es igual al doble de Z y es igual al doble de N. Si esto es cierto, quiere decir que el doble de Z más el doble de N, no, que el doble de A, que es igual a 3N, la vamos a reemplazar aquí. Entonces en vez de decir 2Z más 2N, le vamos a colocar 3N. Y al lado, que es 2A, vamos a decir que 2Z más 2N va a ser igual a 3N, porque eso es lo que hemos hallado. Entonces este 2N que le está sumando aquí va a pasar a restar. Entonces diríamos que 2Z es igual a N. Ya tenemos el primer valor, N, que vale 2Z. Ahora vamos a hallar A. Luego dice, 2A es igual a 3N, lo que hallamos de antes, la fórmula. Luego vamos a reemplazar, si 2A es igual a 3N y N vale 2Z, entonces reemplazamos 2A es igual a 3 por 2 por Z, quiere decir que 2A es igual a 6Z. Fíjate que ambos tienen mitad. Sacamos mitad, A vale 1 y Z vale 3. A es igual a 3Z. Ya tenemos dos valores los cuales podemos reemplazar en lo que nos piden hallar. A menos Z más N sobre Z. Reemplazamos, A vale 3Z, Z, N vale 2Z. Sumamos, restamos y dividimos. Tendríamos que 3Z más Z, 2Z más 2Z, 4Z sobre Z. 4Z sobre Z es igual a 4, porque la Z se elimina. Respuesta, 4. En la siguiente pregunta, 4, dice ahí, un átomo tiene 19 nucleones y 10 neutrones. Determina la carga absoluta del núcleo. ¿Cómo se halla esto? Carga absoluta, en su libro hay una fórmula en la cual podemos decir que un protón es igual a 1,6 por 10 a la 19 C, o centígrados. Entonces nosotros diremos lo siguiente, como ya tenemos los datos que nos han dado, y sabemos que restando, mediante la fórmula es igual a Z más N, A que vale 19, N que vale 10, Z, entonces tiene que valer la resta de ambos, que es 9. Entonces tenemos 9 protones, aquí tenemos que usar la regla de 3 simple mediante el valor de la equivalencia del protón, y operando, como puedes observar aquí en los cuadros celestes, operando podemos ver que el valor de 9 protones en carga absoluta es igual a 1,44 por 10 a la menos 18 C.